Bonjour. Soyez les Bienvenidos bienvenus a esta sur entrevista cet entretien exclusiva de France 24 24 con el señor Jean-Yves Le Drian, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido al Liceo Franco Mexicano en Polanco, en el corazón de la capital mexicana, donde usted se encuentra de visita. Tal vez escuche a los niños en el patio de recreo como ruido de fondo. Me gustaría comenzar por algo que nos reúne. Hoy France 24 en español pasó de 6 a 12 horas de emisión diaria para toda América Latina. Sé que usted jugó un papel importante en este crecimiento de la cadena y quisiera escuchar sus comentarios al respecto. Antes que nada, me gustaría decir que France 24 es una herramienta muy importante porque es una visión de la información. Una visión de la información en el mundo. Una visión de la información objetiva, independiente, neutra. Y es también una marca de Francia. Por esas razones queremos reforzar la presencia de France 24 en el mundo, por esa perspectiva que ofrece sobre las noticias en medio de un universo en el que muchas cadenas internacionales no tienen necesariamente esta misma ética. Es también por esta razón que quisimos que France 24 pudiera tener una versión en español. Es algo muy importante para América Latina. Hay 500 millones de hispanohablantes y es importante que esta concepción de las noticias que tenemos se comparta ampliamente. También estuvimos junto con usted en Colombia casi para el lanzamiento de la versión del canal en español y fue un gran éxito porque recibió una amplia audiencia. Ahora queremos doblar las horas de transmisión y hacer que el paso de 6 a 12 horas diarias de emisión le permita a France 24 un mayor alcance y todo esto lo hacemos en función de las noticias. Sí, absolutamente. Sobre todo en un mundo donde las fake news juegan un papel tan importante. Por ejemplo, durante las elecciones para informar o desinformar o malinformar a las personas. Sí, por el refuerzo de la versión en español del canal es muy importante para América Latina en general y es un placer estar con usted aquí en México. Un país muy importante en América Latina y para las relaciones tan estrechas entre México y Francia, algo que además pudimos comprobar en este liceo. Es la segunda vez que usted viene a México en poco más de un año. Es la tercera vez que vengo siendo ministro de Asuntos Extranjeros. Vine hace un año cuando el presidente Obrador acababa de ser elegido, pero no estaba todavía en funciones. Ya me había reunido con él, anticipando un poco los encuentros que hemos tenido durante este viaje. Me reuní con él ayer. Tiene una determinación muy fuerte de transformar su país. Tenemos una relación muy estrecha sobre ciertos puntos significativos que tienen que ver con esta voluntad de cambio y la disposición de Francia por acompañarlo en este proceso de transformación. Por ejemplo, en mejorar la formación para los jóvenes, en su preocupación por ayudar al equilibrio de los territorios, realmente queremos acompañar el plan de desarrollo integral que está llevando a cabo para el sur de este país y además la lucha contra la corrupción. Hay objetivos muy importantes que pone en marcha con mucha determinación. Sé que es un asunto difícil, pero hemos tenido reuniones muy fructíferas. Sé que usted firmó un acuerdo para defender y para mejorar la eficacia del multilateralismo. México tiene un vecino muy poderoso, partidario y campeón del unilateralismo. ¿Qué estrategias tiene usted en mente para desarrollar este combate, tal como usted lo describió ayer? Históricamente, con México hemos tenido una misma manera de aprehender las relaciones internacionales. Creemos que el derecho debe prevalecer en los enfrentamientos entre las potencias. Pensamos que la forma de vivir juntos en este planeta debe ser regulada, que cada país tiene el mismo valor que otro, que es necesario privilegiar la cooperación por encima de la confrontación y que debe haber instancias para esto.
Deben existir herramientas para regular los retos tan importantes a los que nos enfrentamos, como el de la migración, el de lo digital o el de la transición ecológica. Curiosamente, hemos percibido que a medida que aumentan los riesgos y las amenazas sobre estos temas en el planeta, al mismo tiempo, las herramientas de regulación disminuyen, se diluyen y se destruyen a sí mismas. En estos temas queremos estar a la vanguardia de quienes apoyan el multilateralismo, a quienes no quieren ser prisioneros de las potencias, de la relación entre las fuerzas, que quieren que las reglas dominen, que se impongan, que el derecho sea el vector que organice las relaciones económicas y humanas entre los países, y esto es una aventura que estamos emprendiendo juntos con México. Aparte de México, ¿hay otros países que se integren a este impulso? La puerta está abierta para todo el que quiera sumarse. Queremos que otros países hagan parte de esta iniciativa que llamamos Alianza para el Multilateralismo. Ya hay varios que han adoptado esta lógica. Por ejemplo, entre los países europeos tenemos una relación muy fuerte con Alemania y con Canadá, pero también con Ghana, con Sudáfrica. Tanto Francia como México comparten ampliamente esta conciencia por tener que reinventar y refundar el multilateralismo. Ayer hablamos sobre todo esto con el presidente Obrador. La urgencia climática, como se la llama ahora de manera un poco más precisa, fue otro de los ejes de sus conversaciones con el presidente y con su colega, Marcelo Ebrard. ¿Hay decisiones o puntos concretos sobre este tema? Nos gustaría reforzar nuestra colaboración en cuanto a este tema. Ya existe porque vimos, en particular, que en el Caribe, frente al problema de las algas de sargazo, tuvimos iniciativas comunes. Hablamos con la misma voz a nivel internacional ante los desafíos climáticos para los cuales la COP25, que acaba de reunirse en Madrid, no ofreció soluciones. Podríamos decir que eso fue una especie de fracaso debido a que no pudimos ponernos de acuerdo sobre una aplicación del Acuerdo de París relacionado con el mercado de carbono y la manera de regularlo. Lamentamos en este respecto que Brasil haya contribuido a este fracaso. Es una lástima. Yo espero que la toma de conciencia ocurra porque la toma de conciencia se está imponiendo. La cumbre de Glasgow, que tendrá lugar el próximo año, será determinante, sobre todo para decidir juntos cómo incrementar nuestras ambiciones. De no ser así, no podremos cumplirlos y las catástrofes, por su parte, sí estarán a la orden del día. Hablando sobre otro tema, usted llegó a este país justo cuando el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá finalmente acaba de ser aprobado. Desde Francia, ¿cómo ve usted este tratado multilateral, trilateral? A partir del momento en el que países vecinos se ponen de acuerdo para respetar reglas entre ellos, es un buen avance, es algo bueno. El riesgo está en el enfrentamiento sin reglas. Los actores consideraron que era de su interés ponerse de acuerdo sobre estos temas. Y en este caso creo que así ocurrió, pues el Parlamento mexicano votó. Ayer la Cámara de Representantes en Washington votó y Canadá pronto lo hará también. Entonces parece haber una voluntad común y debe ser respetada. Este tal vez pueda ser un ejemplo de regulación en el que todas las partes ganan. Creo que es así como todos lo hemos percibido. Hablemos un poco sobre América Latina. La última vez que nos encontramos en Bogotá, como lo dijo, Venezuela era el centro de atención. La crisis en Venezuela ha continuado, pero ahora tenemos una ola de movilizaciones sociales y protestas que empezó en Hong Kong en marzo de este año, pasó por Francia con los chalecos amarillos y la reforma pensional y ahora está en América Latina. En Chile, en Colombia, también ha habido movilizaciones muy fuertes en Ecuador y un caso distinto porque tiene que ver con las elecciones en Bolivia. ¿Qué piensa de esta situación? No hay que mezclar todo. El hecho de que haya protestas sobre la reforma pensional en Francia, en mi opinión, no tiene mucho que ver con lo que está pasando en Hong Kong o con las distintas manifestaciones que han ocurrido en América Latina. No hay que hacer resúmenes apresurados. Cada país tiene su historia y sus propios problemas.
Pero al igual que usted, yo constato que desde hace algunos meses en América Latina ha habido movimientos de protesta en contra de las desigualdades, movimientos de protesta social significativos que desafortunadamente a veces han terminado en enfrentamientos y violencias. Desde que nos vimos usted y yo en Colombia, este fenómeno ha empeorado. Con la crisis chilena, la situación en Bolivia, en Ecuador y las dificultades en Colombia que se sumaron a la crisis de Venezuela. Pienso que en cada país es necesario encontrar una solución política que surja del diálogo y evite la confrontación y la violencia. Me parece que en Chile las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo hace unos días para organizar una consulta y tratar de que haya un referendo para revisar la Constitución. Eso representa un avance. También vi que las autoridades chilenas querían aclarar las violencias que ocurrieron. Esto es una buena iniciativa. He constatado que en otras partes también ha habido un impulso por tener una transición inclusiva a nivel electoral. Lo indispensable es que haya una transición electoral, que el pueblo pueda expresarse libremente. Me parece haber entendido que ese es el caso en Bolivia y espero que así sea. Señor ministro, cambiemos brevemente de tema antes de volver a preguntarle sobre América Latina para cerrar esta entrevista. Por lo que sé, usted es un gran aficionado al ciclismo. Creó además el equipo predecesor del Arkea Samsic. ¿A qué se debe esta afición? La región de donde vengo, Bretaña, es una gran región de mucho ciclismo y para los colombianos es algo que también debe resultar muy familiar, siendo también un país de ciclistas. A fin de cuentas, esta es una pasión que se comparte y hasta los más jóvenes comparten. Creamos un equipo porque estimamos que no había espacios de crecimiento lo suficientemente poderosos. Tuvimos grandes campeones, Bobé, pero ahora tenemos a Quintana, Nairo Quintana y Barguil. Con dos grandes líderes deberíamos poder ganar. Nos queda muy poco tiempo. Quería hacerle una última pregunta. ¿Es posible afirmar que hay un cierto énfasis de la diplomacia francesa y del gobierno francés en América Latina? En el comercio, aún bastante modesto, en el aspecto político, en los grandes rasgos de la política por parte de la diplomacia francesa. América Latina es un continente que estimamos mucho, en donde tenemos una presencia histórica significativa, pero también una presencia a nivel cultural y a nivel de valores. Sabemos el rol que jugó la Revolución Francesa también en el conjunto de estos países. Tenemos un socio particularmente privilegiado en este momento de mi visita, el cual es México, y queremos verdaderamente que México sirva como puerta de entrada para América Latina en Europa, porque creo que ha llegado el momento de reforzar las relaciones entre América Latina y Europa. Sé que a principios de enero habrá una reunión aquí entre los ministros de Asuntos Extranjeros de América Latina donde se planteará la cuestión. Queremos ser los aliados de México para reforzar su vínculo con Europa y también queremos que México sea nuestro aliado para nuestros vínculos con América Latina. Señor ministro, 12 minutos pasan muy rápido. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en France 24 y a nuestros telespectadores. Quédense con nosotros para más información en France 24 y en France24.com.